Hola, queridos amigos y hermanos. Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Quiero decirles que son altamente bienvenidos a este canal Voz del Desierto. Aprovecho para hacerles la invitación a que se suscriban a este canal. Les recuerdo que estamos iniciando una nueva sección que se llama Profecía Fácil, donde juntos vamos a estudiar las profecías de las Sagradas Escrituras. Hoy traemos para ti un tema muy importante. Quiero pedirte que te quedes conmigo hasta el final para que juntos podamos recibir la bendición de Dios. Cada vez que hablemos de profecía en este canal, van a observar un logo como el que están viendo en pantalla que dice Profecía Fácil. Cuando este logo no esté en pantalla es porque vamos a hablar de otras temáticas de las Sagradas Escrituras. Quiero recordarles que en Profecía Fácil vamos de menos a más para que podamos comprender las profecías bíblicas. Hoy traemos para ti un tema importante que lleva por título Métodos de interpretación profética. Existen tres métodos de interpretación profética, tal vez ustedes los conocen, pero son el historicista, futurista y preterista. La pregunta es, ¿cuál de todos estos tres métodos es el mejor? ¿Y cuál es el que como adventista debemos utilizar? Vamos a iniciar hablando de conceptos para que podamos conocer a qué se refiere cada uno de estos métodos. Vamos a iniciar con el método historicista. El método historicista ve las profecías hallando su cumplimiento a través del curso de la historia de la humanidad, comenzando en el tiempo en el que los profetas las escribieron. O sea, este método toma en cuenta el momento en el que el profeta escribe hasta el cumplimiento de esa profecía y se apoya en la historia. Ahora vamos a ver acerca del método preterista. El método preterista ve el libro de Daniel enfocado en el reino de Antíoco Epífanes y ve el libro de Apocalipsis enfocado especialmente en el reino del emperador Nerón. Por consiguiente, la escuela preterista se enfoca en el pasado. Bueno, aquí tenemos el concepto del método preterista. Y hay algunas cosas que debemos de tener en cuenta acerca de este método. Número uno es que el libro de Daniel está enfocado en el reino de Antíoco Epífanes y el libro de Apocalipsis enfocado especialmente en el reinado del emperador Nerón. Ustedes ya podrán darse cuenta cuál de estos dos métodos que hemos estudiado, sus conceptos, es el que más se adapta al estudio de las profecías bíblicas. Pero vamos a estudiar un método más, que es el método futurista. El método futurista coloca el énfasis de estos dos libros mayormente en el futuro, aún por cumplirse. Y quiero agregar algo a este concepto del método futurista. Quiero decirles que, por ejemplo, el dispensacionalismo es una rama prominente del futurismo que reduce este cumplimiento futuro en los últimos 7 años de la historia de la Tierra. Así que, pues, este método futurista no le da la relevancia que requieren las profecías de las Sagradas Escrituras. Y por otro lado, quiero decirles que el peligro del futurismo es que tiene la tendencia a volver irrelevantes los pasajes proféticos. Por eso es que este método no puede ser el método
correcto. Entonces, ¿cuáles son los métodos utilizados en la interpretación profética? Número 1, historicista. Número 2, preterista. Y número 3, futurista. ¿Cuál es el método correcto para interpretar las profecías de las Sagradas Escrituras? Vamos a estudiar los dos últimos métodos, que es el futurismo y el preterismo. Vamos a ver cuándo se originaron y por quién y por qué. Bueno, los promotores de estos dos métodos, futurismo y preterismo, pues son los jesuitas españoles Luis de Alcázar y Francisco Rivera, allá por los años 1537 y 1591, y Luis de Alcázar desde el 1554 a 1613. Ustedes recordarán que estas fechas en las que estos dos promotores jesuitas españoles pues ronda alrededor de la Reforma. Por lo tanto, el futurismo y el preterismo fueron métodos utilizados para hacer una contrarreforma de la Reforma protestante. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ese asunto. Pues Luis de Alcázar defendía que el anticristo había sido un emperador romano que gobernó en el primer siglo. Estamos hablando de que este emperador romano es Nerón. Por otro lado, Francisco Rivera propuso que el anticristo sería un judío que reinaría en Jerusalén en un futuro lejano. Ahora bien, quiero decirles que para Francisco Rivera, pues solo los primeros capítulos de Apocalipsis tratan con la Roma antigua, mientras que los demás capítulos que restan del Apocalipsis pues serían puramente escatológicos, así como los futuristas lo afirman actualmente. Y hay otra cosa que quiero comentarles, es que el movimiento preterista pues esencialmente enseña que todas las profecías del Nuevo Testamento del fin de los tiempos se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos atacaron y destruyeron Jerusalén. Ustedes recordarán que en esa época había un emperador que se llamaba Vespasiano y por medio de su hijo Tito Flavio sitiaron la ciudad de Jerusalén, la tomaron, quemaron el templo, la destruyeron. Entonces el preterismo pues menciona que el Nuevo Testamento, cuando habla acerca del fin de los tiempos, pues tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos pues destruyeron Jerusalén y quemaron el templo. Allí fue, según ellos, el juicio. El problema está que si el método preterista tuviera razón, pues queda libre las atrocidades de Roma y del papado. Entonces, pues el método preterista se enfoca prácticamente en el pasado. Muy bien, vamos a avanzar en nuestra presentación. Vamos a ver acerca de estos dos métodos, futurismo y preterismo, pues en qué momento se originaron. Ambos se originaron en la Contrarreforma para combatir los predicadores de la Reforma. ¿Y qué era la Reforma? Pues acuérdense que hubo un movimiento de reforma que pues fueron todos aquellos hombres que estaban en contra de las atrocidades del papado. La Contrarreforma fue un movimiento religioso, intelectual y político destinado a combatir los efectos de esta reforma protestante. Ustedes recordarán que en la reforma protestante hubieron algunos personajes importantes, como lo fue Ulrico Zwinglio, Martín Lutero, entre otros. Entonces,
pues surge una contrarreforma para combatir la reforma protestante. Pues la contrarreforma tuvo lugar dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el siglo XVI y XVII aproximadamente, y fue iniciada por el Papa Pablo III. Es por eso que se introdujeron estos dos métodos, futurismo y preterismo. Ahora bien, con el método futurista y preterista, pues, como les había dicho, las atrocidades de la Iglesia romana antes, durante y después de la Edad Media escapan ilesas en la interpretación de Daniel y Apocalipsis. Y esta era la intención de estos dos métodos, futurismo y preterismo, de que la Iglesia Católica saliera ilesa. Muy bien, vamos a avanzar. Quiero hacerles una pregunta. Bueno, es una pregunta que vamos a responder aquí. ¿Quiénes promueven los métodos futurista y preterista? El futurismo fue adoptado por el mundo evangélico. El preterismo fue abrazado por las iglesias y universidades protestantes liberales, descartando por completo el método bíblico para interpretar correctamente las profecías, o sea, el método historicista. Porque yo creo que en el momento que leímos los conceptos, en una de nuestras primeras presentaciones, hemos podido deducir cuál es el método que se acerca a sola escritura, cuál es el método más eficaz para interpretar las profecías bíblicas. Y quiero decirles que ese método, pues, es el método historicista. Porque el método historicista, pues, se apoya en la historia y toma en cuenta desde el momento que el profeta escribe hasta el cumplimiento de esa profecía. Ahora bien, hay una pregunta más que quiero compartirles. ¿Qué método usan los adventistas? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el método correcto para interpretar las profecías bíblicas? ¿Cuál es el método que como adventistas utilizamos? Pues los adventistas usan el método historicista, ya que ven la profecía como revelando la historia continua. Los adventistas creen, por ejemplo, que las profecías en Daniel y Apocalipsis presentan la gran extensión del futuro desde los tiempos del profeta hasta la llegada del reino de Cristo. Miren qué interesante esto, porque este método pues presenta la gran extensión del futuro desde los tiempos del profeta hasta la llegada del reino de Cristo. Una fuerte evidencia de esto se puede encontrar en las principales series de símbolos que se extienden a través de los siglos en Daniel y Apocalipsis. Así es. Yo creo que esas simbologías que aparecen en estos dos libros, en Daniel y Apocalipsis, confirman este método historicista para interpretar las profecías bíblicas. Ahora bien, hay dos profecías en Daniel que confirman bien este método. Vamos a estudiarla para que podamos comprender un poquito más acerca de el por qué es mejor el método historicista. Y vamos a estudiar Daniel 2 y Daniel 7, donde habla acerca del orden de los imperios. Quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a leer, para ahorrar tiempo, vamos a leer nada más Daniel 2, parte del capítulo 2, para que podamos comprender. Esta es una profecía que habla de los diferentes reinos que fueron sucediendo. Les voy a explicar un poquito para que podamos entrar en contexto. El rey Nabucodonosor había soñado con una
imagen con una estatua que tenía diferentes metales. Tenía oro, tenía plata, tenía bronce, tenía hierro, tenía todos esos metales. Ahora bien, el rey se turbó y necesitó la interpretación, y quien podía dar la interpretación era Daniel. Y fíjense, aquí podemos ver que Daniel pues le explica el sueño al rey Nabucodonosor, pero más adelantito le da la interpretación. Vamos a leerlo juntos. Dice allí: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho, sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Fueron como tamo de las eras de verano y se llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahora bien, la interpretación la podemos encontrar en el versículo 36 en adelante. Dice allí Daniel al rey Nabucodonosor: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, fíjense muy bien aquí al final del versículo 38, dice allí: tú eres aquella cabeza de oro. Fíjense qué importante. Eso significa que la cabeza de oro corresponde a Nabucodonosor, quien en aquella época estaba gobernando Babilonia. Por lo tanto, la cabeza de oro es Babilonia. Y fíjense lo que sigue diciendo el versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora bien, si el versículo 38 dice que la cabeza de oro, pues es el rey Nabucodonosor y corresponde a Babilonia, porque en aquella época Nabucodonosor era el rey de Babilonia, significa que, y de acuerdo a la historia, los demás reinos pues son los que van sucediendo. Quienes sucedieron después de Babilonia pues fueron los medos y los persas. Pero fíjense el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Esos fueron los medos y los persas. Y luego un tercer reino de bronce. Esos fueron, pues ese fue Grecia, que fue el reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro. ¿Y qué, pues, imperio se desarrolló con la fuerza del hierro, fue nada más y nada menos que Roma. Y como dice allí, como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces, ahí podemos ver. Pero ¿cómo pudimos conocer qué eran estos imperios? Pues fue gracias a la historia, gracias al método historicista que se apoya en la historia. Podemos deducir cuáles son
los siguientes 3 reinos que suceden después de Babilonia. Pero no sé si ustedes recordarán que al final de esos reinos hay una piedra que cae sobre los pies y desmenuza todos esos metales, todos esos reinos. Vamos a leer un poquito más adelante. El versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Esa piedra que destruye todos esos reinos y que de esa piedra sale un gran monte, pues es el reino de Dios. Recordemos que la piedra representa a Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra angular. Cristo Jesús viene a establecer un reino y viene a destruir todos esos reinos que han sucedido uno tras otro. Y eso va a suceder también con los reinos de este tiempo, pero eso ya lo estudiaremos después. Hay una profecía muy interesante de Apocalipsis 13 donde habla de 2 bestias que representa 2 grandes poderes de este tiempo. Bueno, entonces, pues ¿cómo pudimos deducir que todos esos metales que tenía la estatua correspondían a diferentes imperios? Pues fue gracias al método historicista. Y partimos desde Babilonia, desde la cabeza de oro. Y luego deducimos, gracias al método historicista, que el siguiente imperio que le sucedió fueron los medos y los persas. Los persas absorbieron a los medos porque eran más fuertes. Y luego le sucedió Grecia, y después de Grecia fue Roma, un imperio que era inigualable. Las legiones romanas eran las más poderosas del mundo conocido de aquella época. Entonces, gracias al método historicista, nosotros hemos podido pues deducir cuáles son esos imperios. También en Daniel 7 vamos a ver algo similar, solo que allí son bestias. En Daniel 7 nosotros vamos a encontrar allí que Babilonia es un león, que los medos y los persas, los persas es un oso, que Grecia es un leopardo y que Roma es una bestia terrible. Entonces eso se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo estudien, pero es similar a la profecía de Daniel 2, solo que en la profecía de Daniel capítulo 2 es una estatua con diferentes metales. Muy bien, vamos a ir avanzando y concluyendo con esta presentación acerca de estos métodos. El método historicista es el mejor, es el que mejor se acomoda a los principios de interpretación profética, pues es el único que respeta la institución histórica de los autores bíblicos. Se basa esencialmente en el principio de sola escritura de la reforma del siglo XVI en Europa, creyendo que la Biblia es su propio intérprete. Y allí lo tenemos. Queridos hermanos, el mejor método y el método que respeta la institución histórica es el método historicista. Por eso creo que es el mejor, porque respeta la institución histórica de los autores bíblicos. Toma en cuenta desde el momento en el que escriben los profetas hasta el cumplimiento de esas profecías. Y por supuesto, el cumplimiento de las profecías es la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que va a suceder, que aún todavía no se ha cumplido. Muy bien, queridos hermanos, pues hemos llegado ya al final de esta presentación. Espero que hayan quedado claros estos 3 métodos: método historicista, preterista y futurista. Espero que hayamos comprendido cuál es el mejor
y por qué. Lo que hice yo en este estudio es un resumen. En realidad hay muchas cosas más por estudiar de estos 3 métodos y yo espero con esta presentación pues lograr en ustedes el interés de estudiar estos 3 métodos, pero sobre todo comprender que el mejor método y el método que usamos como adventistas es el método historicista. Quiero concluir orando por ti para que el Señor pueda darte sabiduría al momento de estudiar las profecías, al momento de interpretarlas. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y juntos oremos a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu divino y santo nombre. Gracias, Señor, te damos por este estudio que hemos tenido. Gracias, Señor, porque tú nos das la sabiduría para tener la mejor interpretación de tus profecías. Gracias porque tu palabra es una palabra segura para que podamos obtener la salvación. Nos ponemos en tus manos para que nos des sabiduría al momento de estudiar tu santa palabra. Quiero pedir una bendición por todos los que han visto esta presentación para que tú puedas iluminar sus mentes y sus corazones. Dales humildad al momento de hacer la interpretación bíblica, para que ellos puedan aceptar todo lo que tú has escrito y humildemente puedan poner en práctica tus palabras. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hermanos que han visto esta presentación, esto es Profecía Fácil en este canal Voz del Desierto. Nos vemos en la siguiente presentación. Que el Señor les bendiga.